El programa Contraataque, como siempre, le saluda el doctor Víctor Girao, que por razones de fuerza mayor no se encuentra, y su cordial amigo, el general Wilson Barrantes. El día de hoy, amigos, estamos inundados por dos noticias importantísimas y que las repetimos porque estos han sucedido el día de ayer. La primera, que es de carácter internacional, ha sido los preacuerdos o acuerdos para alcanzar la paz en Colombia, producto de las negociaciones que se vienen desarrollando entre el presidente Santos de Colombia y el representante, el comandante Timochenko, representante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un proceso que ha llevado más de 60 años. Y el otro tema que ha marcado la agenda nacional y que de alguna manera ha puesto quisquillosos a dos grupos de sectores importantes. Primero, la izquierda caviar, que se siente prácticamente desplazada, por no decirle de alguna manera, o se siente perturbada con la presencia de un nuevo partido político. Y por otro lado, la famosa izquierda chanfainita, que así lo llamamos, que también se siente perturbada porque ante la opinión pública nos habían vendido la existencia de dos cascarones. Uno que se llama Únete, que lo dirige Yehó Decimos, y el otro que se llama Frente no sé cuánto, que lo maneja Marco Jarana. Esos dos, vamos a decir así, supuestos líderes han pretendido recoger todo el pensamiento de más de 500 años de la historia de la República, por un lado, y el virreinato, y nuestros orígenes ancestrales de un país como el Perú, que es un país multicultural, multilingüe, multiétnico y geográficamente heterogéneo, y presenta un nuevo partido. Ese partido se llama Partido Nacional Perú Libre, y su líder es un líder regional también. Nos estamos refiriendo al doctor neurocirujano Vladimir Cerrón. Vladimir, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. La señal de Onda Digital Televisión, tu saludo a la audiencia y a los televidentes que nos están mirando. Buenas noches, general Wilson Barrantes, muchas gracias por esta oportunidad y un saludo pues a todo el pueblo peruano que nos escucha a través de y nos ve a través de Onda Digital. Bueno, como he hecho mención al inicio, su reentré no ha sido tan bien aplaudida por la llamada izquierda caviar, porque ayer hemos visto en el programa de la noche un neto representante de la derecha en medio de televisión de señal masiva, y por supuesto hoy día en la tarde también a una representante caviar. En realidad, como les digo, amigos, el tema se ha puesto muy sensible porque todo estaba sin movimiento, el piso estaba parejo, pero de repente aparece un nuevo movimiento, un nuevo líder, y entonces el problema se complica. Y nosotros, en este caso, que somos una señal plural, y además de plural, somos conscientes de que aquí está en juego el interés nacional. Porque todo esto que hemos visto simplemente ha sido para manejar el establishment, para que todo continúe igual, para que el entreguismo de los recursos naturales y de los intereses nacionales continúe. Vladimir, nuestra teleaudiencia desea conocer en qué se sustenta las vigas maestras de tu partido político, en la línea nacional, para así decirlo. Bien, muchísimas gracias por esta oportunidad nuevamente. Bueno, debo mencionar que el Partido Perú Libre es un partido que se distingue del común de las izquierdas que ha ido representando, ¿no?, a este sector en el Perú, en el sentido de que somos un partido que en primer lugar se ha forjado en el Perú profundo, se ha forjado en los Andes. Es un movimiento provinciano que después se convirtió en partido, un movimiento que declara de interés necesario la descentralización en cuanto a su fortalecimiento. También reclama que los pueblos marginados tengan una voz a nivel nacional y reclama también una política inclusiva a todo nivel. Ahí Vladimir, permíteme para poder hacer un diálogo en este tema. El diagnóstico que nosotros hemos mirado es que los pueblos originarios, los pueblos altoandinos han sido olvidados. Y no nos olvidemos que ese olvido que nosotros hoy día lo comentamos y criticamos así tan domésticamente, al país le significó más de 25.000 muertos, porque no nos olvidemos que los partidos políticos
de todos los colores, de derecha, rosados, izquierda, prácticamente tuvieron un papel de mirones o hipócritas que no supieron resolver los problemas en su verdadera dimensión. Y al final dejaron en solución de las comunidades, en solución de emergentes, líderes que trataron de solucionar el problema a su manera. Y yo creo que por ahí una de las situaciones que quisiera mencionar es lo que acabas de expresar respecto a la descentralización. Ese es el reclamo medular que vienen haciendo todos los pueblos, los baguazos, los locumbazos, los moqueguazos, los andahuaylazos, los arequipazos y todos los asos que han habido en este país, es justamente por eso. ¿Coincides en este tema o deseas ampliar un poquito más sobre esta parte que es, no sé, es importante esto? Sí, coincido totalmente. Yo creo que la descentralización es una forma de revolución al interior del país, siempre en cuando ésta se dé pues dentro de los cánones de la equidad y otorgarles un buen presupuesto para el desarrollo y el bienestar de ellos, de acuerdo a sus necesidades, pero también de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Yo creo que la descentralización ha sido muy importante, y porque esto va a traer como consecuencia de que ya no broten también fenómenos subversivos como hubo antes o pretexten esta necesidad para actuar de esa manera. Creo que si el Estado sigue descentralizando el poder político y el poder económico y a la vez regentándolo para un buen uso de este recurso, el peruano dentro del Perú profundo se va a sentir más peruano y se va a sentir más cómodo en su país. Pero si por el contrario existe un centralismo que agobia, que recorta derechos, no solamente económicos, sino también sobre sus tierras, sobre sus propiedades, sobre su medio ambiente, y lógicamente va a existir ese resentimiento y genera un caldo de cultivo para que algunas políticas quizá que justifiquen tras ese resentimiento cualquier tipo de actuar. Ya, a ver, tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches, general Barrantes, ¿me escucha? Sí, le estamos escuchando, el doctor Vladimir, y quien le habla, estamos atentos. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Mire, la verdad que bien la presentación del nuevo candidato, el señor Cerrón, y la verdad, las preguntas que usted le hace coinciden con todo el requerimiento que hoy en día prácticamente un profundo necesita. Yo creo que si el señor Vladimir Cerrón tiene unas propuestas claras, unas propuestas de prácticamente llegar a lo profundo que es este país. Punto número 1, una lucha frontal contra la corrupción. Punto número 2, yo creo que hoy en día necesitamos reconciliarnos entre nosotros mismos. Quien habla es un ex policía, señor Vladimir Cerrón, y la verdad nosotros hemos dado nuestra vida al país en esta guerra interna y ya no queremos seguir con estos juicios, con estos maltratos de estos gobiernos que han pasado prácticamente hipócritas al lado del pueblo peruano. Y si usted tiene una propuesta prácticamente con esa visión de futuro que queremos todos los peruanos, autoridad, reconciliación, el tema de la descentralización. A mí me gusta mucho el tema de la descentralización, por así cuando lo explica, escucho mucho el programa de General Barrantes, el tema del federalismo. Ya, yo viajo mucho al extranjero, amigo, y la verdad que amigo, sí le escucho. Concrete su tema para permitir que otros oyentes también puedan participar. Ya, no ve que la verdad que me emociono, General Barrantes, cuando veo candidatos de ese perfil, porque hoy he estado escuchando Radio Exitosa y la verdad que estos periodistas coludidos con estos poderes económicos y con estos políticos desfasados han estado atacando al señor Vladimir Cerrón. Y la verdad, no hay tribuna para hablar, General Barrantes. Discúlpeme que utilice su espacio para decir, porque ustedes lo escuchan, muchos lo escuchamos por internet. Y yo creo que Dios nos cría si ustedes se juntan. Y si usted, General Barrantes, haría una buena dupla con el señor Vladimir Cerrón, porque eso es lo que necesitamos en este país, gente con pantalones, gente que conozca la verdadera, el verdadero Estado y gente que conozca la administración pública y que luche contra estos corruptos y los fusiles. Muchas gracias, señor Vladimir Cerrón.
Gracias también a usted. Y es cierto, en la tarde hemos escuchado en una periodista que en realidad yo no suelo ofender a las damas, pero ha hecho papel de pendeja. Esa es la verdad. Hay que decir las cosas por su nombre sin ofendernos. Porque lo que ha hecho en la tarde es tratar de destruir la imagen de un candidato que recién aparece. Y entrando al tema de la descentralización. En este país no hubo descentralización económica. ¿Qué es lo que su experiencia como es presidente regional? Bueno, yo creo que, saludando a los oyentes, hay una descentralización parcial que hay que mejorarla y hay que fortalecerla. Obviamente hay actos que han ido empañando esta descentralización, como los casos de corrupción que se han dado y es conocido por todo el público. Pero sin embargo, eso no quiere decir que este proceso sea malo, más bien yo lo veo como una gran esperanza para los pueblos. Ojalá algún día, como las democracias civilizadas, en el Perú existan regiones federalizadas para que puedan tener un dominio autónomo, administrativo y político de su propia región, pero sujetándose lógicamente a las leyes de carácter nacional. Si nosotros recordamos en los años 60, a partir del 60 y 70, cuando Velasco declara la reforma agraria, se llega a un buen consenso y en alguna medida una reivindicación del campesino, lo cual le arrebató una bandera a Sendero Luminoso que decía que existía todavía un estado semifeudal, pero sin embargo Velasco acabó con el estado feudal y semifeudal. Entonces ese tipo de banderas, de quitar a quienes puedan proponer métodos violentos, también se ha dado con la descentralización. Claro, si no hubiera habido la crisis subversiva que hubo en el país, mal que bien que se dio por este fenómeno, cualquiera que sean sus causas y sus circunstancias, nunca le hubieran prestado interés al sector del Brain, donde no había escuelas, no había maestros, no había postas médicas. Y creo que con la descentralización nosotros hemos podido avanzar sobre este sector. Tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches, mi querido Wilson, Víctor Girao. Víctor, ¿cómo estás? Aquí Bien, nuestro saludo, nuestro co-conductor de la mesa. Creo que Vladimir Cerrón. ¿Me permite, por favor? ¿Cómo no? Adelante, por favor, doctor Girao. Estimado señor Wilson Cerrón, ¿me escuchan? Vladimir Cerrón, Sí, ¿me escuchan? sí lo escucho. Sí. Buenas noches. Gusto de escuchado, soy Víctor Girao. Mucho gusto. Buenas noches, señor Víctor. En primer lugar, para felicitarlo por la inscripción y la presentación del partido político que usted ha organizado y preside. Mis más sinceras felicitaciones. Muchas gracias. Y también recíbalas de mi patrocinado Antauro Humala, que también se enteró y que me pidió que por favor lo saludara porque está agradecido con usted porque en alguna oportunidad fue a visitar el penal y Así también es. compró algunos libros de él. Correcto. Y mi pregunta ahora es la siguiente. Dígame, por favor, si es que usted comparte la idea que tenemos, bueno, en mi caso, por supuesto, como abogado, pero que en el Perú todos sabemos existe gran acogida por parte de los reservistas, de los carceristas, respecto a la próxima salida de Antauro y participar en estas elecciones del 2016. ¿Cuál es su parecer? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Muchas gracias por la llamada, por la pregunta y por el saludo, mi estimado doctor. Bueno, efectivamente he tenido conversaciones con el mayor Antauro, en 3 ocasiones fui a visitarlo al penal para poder ilustrarnos algunos temas políticos y también de su experiencia. Yo creo que uno de los grandes errores que ha tenido la izquierda peruana es ver como adversario a todo aquel que viste un uniforme. Y esto debemos superarlo definitivamente y yo siempre lo he planteado de manera abierta. Lo vemos como si fueran pues los grandes enemigos irreconciliables y yo creo que eso está mal porque nos ha alejado de un sector del pueblo que simplemente está uniformado en una labor, en un trabajo al que se le ha asignado. En tal sentido, nosotros como Partido Perú Libre, hemos tenido acercamiento a estos sectores en conversaciones, y más aún hoy en día que son un nuevo actor político, con derecho inclusive al sufragio, con el cual los partidos tienen que estar pues manteniendo una conversación constante. Yo siempre
participado en reuniones también con los etnocaceristas, con los reservistas, mantenemos comunicación, hoy en día apoyan a Perú Libre, y yo creo de que el ejército peruano hay que reivindicarlo desde diferentes puntos, no solamente en el tema económico que le hace falta, porque muchos tienen la idea de que en el ejército todo te dan, todo está garantizado por fuera, pero cuando uno conoce su actividad productiva in situ, vemos que existen muchas falencias todavía y el Estado tiene que darle mayor atención. Y no solamente, como digo, en el plano económico y en el plano de la milicia, sino también en el plano educativo, en sus derechos laborales y múltiples cosas más. Por tanto, yo creo de que nosotros debemos cohesionar esfuerzos y hacer una verdadera, un frente de todos los peruanos para que esta patria pues lógicamente cambie y pueda tener otro rumbo más promisorio. Muy bien. Ayer escuchaba dentro de los postulados que se mencionaron, por ejemplo, y me pareció muy interesante y lo saludé, fue el hecho de que los miembros del ejército o los que postulen al servicio militar tengan acceso a la universidad. Eso me pareció muy bien porque hay países como el Brasil, por ejemplo, que después el chico entra a filas 5 años y termina en una carrera. Y eso me parece saludable y está bien que esté dentro de la plataforma de Perú Libre y nosotros saludamos y ahí también traigo el saludo de los licenciados de la Fuerza Armada que están gustosos de querer también participar en esto. Una llamada, adelante, buenas noches. Aló, buenas noches, mi general Barrate, muy buenas noches. Buenas noches. Llamo para decirle que coincido con el primer oyente, mi general. Coincido con el primer oyente porque ya estamos cansados de estos políticos que vienen año a año, día a día, engañándonos a todo el Perú. Y yo creo que usted con el amigo presidente que está ahí van a hacer una buena dupla, mi general Barrate. Muchas gracias por sus buenos deseos. Mi general. Muchas gracias. Hay un tema que es bueno también recordarle dentro de las banderas que se le quitó a Sendero, fue el hecho de que nuestro país fue federal. En la época del pre-Inca nuestro país estaba basado en la multiculturalidad y el incanato respetó todo eso. Y haciendo memoria, Faustino Sánchez Carrión casi nos hace federales, ¿no? Pero bueno, no fue, pero tenemos una oportunidad ahora de profundizarla para beneficio de todos los peruanos. Y eso me parece que es lo saludable porque la verdadera descentralización está en la autonomía administrativa, económica, política, manteniendo el Estado el control de lo que significa la soberanía nacional. Eso es lo fundamental. Entonces, por ese lado ya tenemos un aspecto importante que se ha tocado, es el tema del servicio militar, el tema de las Fuerzas Armadas, y el otro tema es la lucha contra la corrupción, que también ha quedado definida, que justamente la forma como se ha administrado en estos 15 años y no se ha hecho una descentralización auténtica, el control contable, financiero, quizás eso ha sido lo que ha propiciado que todas estas cosas se vengan produciendo, ¿no es cierto? Eso me parece por ahí un comentario de tu parte, por favor, Vladimir. Sí, efectivamente, el tema de la corrupción es un tema de causal multifactorial y también la solución va a ser de diferentes ángulos, ¿no? Yo creo que no se puede abordar el tema de la corrupción ajeno al problema de la educación del país, ajeno al problema laboral, al problema social, al problema jurídico, al problema de las fuerzas que controlan este problema y de muchos aspectos. El problema de la corrupción, según los estudios médicos de la neurociencia, inclusive en alguna medida ya tienen una carga genética, porque todo lo que ocurre a nivel ambiental se codifica genéticamente, ¿no? El hombre es tan genético como tan social, pero lo que define finalmente el desarrollo de ese pequeño gen para su desarrollo en el ser humano es el medio sociocultural. Entonces, si nosotros mejoramos este medio sociocultural mediante una buena educación, mediante el fomento de valores, de principios, lógicamente, tras una política de Estado que se implante, podríamos luchar contra la corrupción de una manera bastante exitosa y, lógicamente, esto es a mediano y a largo plazo. Ahora se pueden tomar medidas correctivas inmediatas, pero solamente para calmar los efectos, más no las causas de esta. Ahora, ayer un poco que se escandalizó, ¿tenemos una llamada? Aló, buenas noches. Aló, buenas noches, amigo. Mi nombre es Ángel Bastidas. Soy también una persona de provincia, soy estudiante y me alegra bastante el tema que un candidato nuevo
y de provincia también, como es el doctor Cerrón, haga su aparición en escena pública. En primer lugar, lo saludo por el coraje que de hecho ha tenido para emprender una empresa que, como ya lo he escuchado por algunos medios, no ha sido nada fácil, ¿no? Competir contra el centralismo y contra determinados poderes económicos. Y hacia ese punto va justamente la pregunta que quiero hacerle al doctor Cerrón, con respecto a cuál sería la política pública asumida por el Estado peruano en un eventual gobierno suyo con respecto a la educación. ¿Cuáles serían las medidas iniciales y primarias que tendría que hacer él y su equipo para cambiar esta situación, ¿no? Muchas gracias, general, con su permiso. Bueno, mencionarle que en educación hay bastante trabajo que hacer. En primer lugar, nosotros estamos contando todavía en este siglo XXI con 2.700.000 analfabetos en el país. Si nosotros no resolvemos este analfabetismo que sobre todo está en la zona andina y en la zona amazónica, estos señores al no saber leer ni escribir, lo que les quedará pues es el trabajo de mochileros de droga, de asaltantes, y constituir ese 18% de la juventud que ni trabaja ni estudia. Por tanto, debe declararse en emergencia el Estado para resolver el problema del analfabetismo, llamando a una movilización nacional bajo el lema de que todo el que sabe enseña, para de una vez saldar nuestra deuda con todos estos sectores marginados durante muchos años. En segundo lugar, debe haber una revisión total del diseño curricular nacional para ver qué tipo de ciudadano vamos a crear, y también una revisión de los diseños curriculares regionales, y en ellos debemos comprender, por ejemplo, la historia regional en cada uno de los departamentos que no se estudia. Debemos comprender también la integración de los cursos de educación física que se han ido amputando sistemáticamente. Los cursos de filosofía, economía política, geopolítica deben ser restituidos. También la educación tributaria, que no está incorporado en la educación secundaria, por eso tenemos muchos evasores de impuestos que debilitan después al Estado. La educación medioambiental, la educación turística y demás. Y también hemos propuesto de que la educación secundaria pueda ser especializada, porque aquí se han especializado solamente en dos rubros, en el rubro policial militar y en el rubro religioso, pero no tenemos educación secundaria atendiendo al deporte, atendiendo a las artes, atendiendo a la música, es decir, a otros espacios donde podemos captar los talentos futuros que van a representar a nuestro país. Y sobre todo, discúlpame Vladimir, en los aspectos de los cuales las regiones son potencialmente fuertes, por ejemplo, de agricultura, minería, comercial, en biodiversidad, nada de eso se enseña. La educación secundaria debería por lo menos encaminar a los jóvenes para que de ahí ya las universidades y todo lo que venga después lo potencie, ¿no? Eso efectivamente, los colegios interculturales, por ejemplo, para defender la biodiversidad, defender la identidad, ¿no? Y muchas cosas más. Pero todo esto solamente va a ser posible siempre en cuando nosotros vayamos a incrementar la asignación presupuestal a educación. Estamos con 3.5 y normalmente, la UNESCO sugiere, aconseja que sea más del 6%, y eso que todavía ese es el límite basal. Yo creo que con el 10% o el 12% de asignación a la educación, el Producto Bruto Interno, no solamente vamos a mejorar la calidad de infraestructura en educación, sino la parte nacional, más sensible. El Acuerdo Nacional dice que es el 6%, o sea, letra muerta hasta hoy día. La secta política me parece que es Acuerdo Nacional, 6%. Así. Y permíteme desarrollar un tema más que me parece que es vital y gravitante en el país. El motor de todos los delitos en este país es el narcotráfico. A veces nos vamos por las ramas y le echamos la culpa al que chapa un celular, en fin. Pero el tema de fondo es el narcotráfico y que ahora hemos mejorado, digamos, exportamos clorhidrato de cocaína en toneladas, de miles de toneladas. Según nuestros informes, más de 1.200 toneladas métricas. Sin embargo, no hay un planteamiento del Estado. Nosotros alguna vez planteamos, y quisiéramos tu opinión, que se haga un plan andino que incluya Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y en este caso los países que somos, digamos, sembramos la hoja y estamos envueltos en ese tema, porque el Plan Colombia, por efecto dominó, nos ha perjudicado. Somos víctimas del Plan Colombia. ¿Cuál es la propuesta de Perú Libre en esta materia? Bueno, nosotros siempre hemos considerado que los productores de coca deban formalizarse
y esta formalización debe estar a cargo del Estado y también debe tener un registro bastante cuidadoso. Y debe a su vez poner fiscalizadores que vean pues cuánto es la producción de coca y de dónde sale y hacia dónde va. Además, nosotros también debemos considerar que el tema del narcotráfico se ve estimulado porque la coca es un producto que no demanda mucho costo para su siembra y su cultivo. Y mientras no haya un producto que sea más barato que eso, la hoja de coca va a seguir siendo el negocio en la producción y en la venta. Entonces, por ejemplo, sembrar cacao, sembrar otros productos son más costosos y demandan más cuidado, y el mercado es más restringido y el producto es más caro. Por tanto, muchas de esas poblaciones por eso se han dedicado a la siembra de coca. Acá hay un ingrediente que quiero agregar. Las FARC hace años tenía como finalidad, solamente se dedicaba a los laboratorios del clorhidrato de cocaína. Hoy en día las FARC no solamente tiene eso, sino las FARC hoy en día también está introducida en la minería ilegal, de tal suerte que ya no le importa la producción de clorhidrato de cocaína, y eso tiene su correlato en el Perú, porque toda la gran producción de clorhidrato va a venir acá. Entonces, necesariamente, si hay demanda, y bueno, la gente pues va a tener que seguir produciendo. Y el Estado lo que está haciendo en sus planes desarrollistas, por ejemplo, pagándole 45.000 soles al agricultor y no le da crédito, lo deja abandonado, o sea, lo mismo que nada. Este es un plan integral. Este tema que está desconcentrado ahora en agricultura, de vida, defensa, interior, ¿cómo lo plantearía en este caso en un posible gobierno de Perú Libre? Bueno, también hay que considerar que en el sistema neoliberal que se rige por las dos leyes, que es la oferta y la demanda, hay que ver de dónde viene la demanda del clorhidrato de cocaína, y generalmente viene de los países europeos y de Norteamérica. Claro. Y si es que esos mercados no son combatidos, no son regulados, lógicamente esto va a seguir haciendo de que el Perú sea un productor y un exportador de cocaína. Pero si el mercado se cierra, lógicamente ya no va a ser negocio estar produciendo esto más que para el mercado nacional, que sería más controlable. Creo que también las ONGs que trabajan sobre la sensibilización contra la droga no están muy interesadas en que desaparezca el narcotráfico, ¿no? Yo me hacía la pregunta, ¿qué pasaría si es que desaparece el narcotráfico? O los drogadictos, ¿a dónde iría a parar la ONG Cedro? Entonces, porque también ellos viven lamentablemente de esos temas, ¿no? Ese es el negocio redondo, así como... Es un negocio redondo. Es un negocio, las ONG que trabajan el tema de la droga, también es un negocio el tema de derechos humanos. Con ese tema hacemos una pausa y regresamos para continuar conociendo los planteamientos profundos sobre derechos humanos, sobre el tema de la internacionalización vista desde la perspectiva de Perú Libre y la relación con el contexto internacional, los bloques económicos. Una pausa y regresamos, amigos.